En la lectura de la semana vamos a continuar con los mitos mayas, voces del maíz, mitos y memoria del mundo maya. Vamos a seguirles comentando acerca de las características que tienen estos mitos, pues milenarios que afortunadamente fueron recogidos por un indígena, a final de cuentas anónimo, no nos dejó su nombre, pero bueno, la labor que hizo fue extraordinaria y después un fraile lo tradujo, ya que dominaba el maya quiché, el idioma en el que había escrito este indígena, a partir de relatos orales, lo tradujo al español y así es como nos llega el Popol Vuh, lo mismo que el Chilam Balam. Ayer les hablábamos acerca de el Popol Vuh, ¿sí? ¿Cuál fue pues la historia de cómo se redactó, cómo se escribió el Popol Vuh, ¿no? Con digamos que un relator, un escritor indígena, siglo XVI, anónimo, ¿sí? Recopiló las tradiciones orales de su pueblo, maya quiché, y después el fraile dominico Francisco Jiménez, pues lo transcribió y lo tradujo al español en el siglo XVIII, y eso es lo que ha permitido su conservación. Es el Popol Vuh. El otro gran libro es el Chilam Balam, ¿sí? El Chilam Balam no tiene un único autor. Es una colección de textos que fueron escritos por diversos autores mayas anónimos. Esto ya fue entre los siglos XVI y los siglos XVIII. Fíjese, es una historia muy parecida, realmente, muy parecida a la Ilíada y a la Odisea. Pues se le atribuye a Homero, pero la existencia de Homero como personaje real está en entredicho, ¿eh? No crean que está usted estamos muy seguros de que haya existido un Homero. Seguramente fueron muchos los que escribieron, porque también eran cantos, ¿sí? Y bueno, al final de cuentas le pusieron por nombre Homero y así se ha conservado hasta nuestros días, y ese es el autor. En el caso de el Chilam Balam, pues son varios, son varios autores y no se le puso ningún nombre porque son diversos escritos. Y además, pues fueron 3 siglos, 16, 17, 18, en el que fueron redactados estos textos en maya, pero en maya de Yucatán, ¿sí? Y se utilizaron caracteres latinos. Y después de la llegada de los españoles a la península de Yucatán, ¿sí? Ahí hubo la traducción, pues, ¿no? Primero fue en los caracteres de la lengua maya, ¿sí? Y luego cuando llegaron los españoles a la península de Yucatán, pues se tradujeron a los caracteres latinos como lo conocemos. El nombre de Chilam Balam hace referencia a un sacerdote o profeta maya, que en maya yucateco, se le decía Chilam. Chilam significa profeta, significa sacerdote, ¿sí? Y el vocablo Balam significa jaguar, ¿sí? Algo así como un sacerdote jaguar, un profeta jaguar. Es el Chilam Balam. Es un símbolo importantísimo en la cultura maya. Y les platicábamos ayer que
que el Popol Vuh, pues, incluye mitos de la creación del mundo, la formación del ser humano, bueno, que fue hecho de maíz, que es una masa sagrada, un cultivo sagrado, ¿sí? Y también se incluye ahí las aventuras de dos héroes gemelos, ¿sí? Unapu e Isbalanqué. Y ya también hay ahí en el Popol Vuh relatos históricos, culturales del pueblo quiché, ¿sí? Bueno, ese es el Popol Vuh. En el caso del Chilam Balam, el texto abarca una amplia variedad de temas. Ahí viene mitología, religión, historia, astronomía, medicina, vienen profecías, ¿sí? Y también incluye relatos como el Popol Vuh sobre la creación del mundo, los ciclos cósmicos, eventos históricos, pero narrados desde la perspectiva maya, no desde la perspectiva, vamos a decir, europea, ¿sí? Cada comunidad maya escribió su propio libro, ¿sí? Por eso es que existen varias versiones, ¿sí? La más conocida es la que se le conoce, se le llama Chilam Balam de Chumayel, ¿sí? Es la que más se conoce, pero hay varias versiones, ¿sí? Entonces también en literatura los mayas fueron prolijos. Es un testimonio invaluable, invaluable, que nos habla de la resistencia cultural de los mayas frente a la colonización europea. Sobre esto vamos a hablar. La lectura de la semana, vamos a tratar de concluir el día de hoy, porque ya la semana que viene pues es Semana Santa y nosotros, nosotros somos muy respetuosos de esos días santos. Vamos a tratar de concluir los mitos, las características de los mitos mayas y a ver si les podemos compartir un mito maya. Si no, pues como siempre nos ocurre, dejamos parte del tema anterior para los siguientes programas. Ya cuando estamos en otro tema, en otra lectura de la semana, pero no importa. Así es, confieso que he leído. Ortomolecular Sonora. Las vitaminas y el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita. Presenta. La lectura de la semana. Pues prácticamente con lo que les empezamos a platicar acerca de el Chilam Balam, pues iniciamos esa sección de la lectura de la semana, porque pues el Chilam Balam pues forma parte muy importante de los mitos mayas. El día de ayer les comentamos cuatro de las características: cosmovisión cíclica del tiempo, creación múltiple del ser humano, el maíz como elemento sagrado, el descenso al inframundo, el inframundo que le decíamos que se llama Xibalbá. La quinta característica que queremos comentarle es la dualidad y complementariedad, que es una situación que vemos pues, prácticamente en todas las culturas, ¿eh? Ya les hemos dicho acá, el yin y el yang, en el caso de los chinos, el dios de la diosa de la luna y el dios del sol, en el caso de los aztecas, lo mismo entre los egipcios, lo mismo entre los babilonios. Bueno, los mayas, como prácticamente todas las culturas, planteaban que la realidad está formada por pares complementarios, sol y luna, vida y muerte, hombre y mujer, cielo e inframundo, día y noche. La dualidad y es la complementariedad. Incluso les decía yo que
que de acuerdo a a ciertos mitos, ¿sí? Por ejemplo, aquí está una imagen de Quetzalcóatl, ¿sí? Aquí está otra imagen de Quetzalcóatl. Y también existe un dios llamado Tezcatlipoca, ¿sí? Oscuro, dark, terrible. Bueno, de acuerdo a algunos de los mitos, en realidad era un solo dios, un solo personaje, una sola deidad, dual, con dos características: la luminosa, la creadora, la positiva, pudiéramos decir la biófila, en términos de Eric Fromm, que es la de Quetzalcóatl, y la oscura, la negativa, la necrófila, que era la de Tezcatlipoca. Y en muchos mitos o en muchas imágenes se presentan dos imágenes: Tezcatlipoca como un personaje y Quetzalcóatl como otro. Pero entre los mayas y entre los toltecas y en muchas culturas, ya en un momento dado, era un solo personaje, pero dual, ¿no? Entonces, esta dualidad la, la manejan los mayas en sus mitos, es una de las características, ¿sí? Esta dualidad, o sea, es dual y es complementaria, ¿sí? Por ejemplo, los gemelos del Popol Vuh que les platicaba ayer encarnan esta visión. Esos dos gemelos juntos representan unidad en la diversidad. Y su historia, que se las vamos a contar, enseña que el camino es el equilibrio, la armonía, unidad en la diversidad. Y a final de cuentas, esa es la realidad. Unión de lo diverso. Otra característica es la presencia de dioses múltiples ligados a la naturaleza. El panteón maya, bueno, usamos la palabra panteón porque es el que se usa para referirse a los dioses de una cultura. El panteón griego, pues lo rige Zeus y está un conjunto de dioses. El panteón romano, pues está eh, está Marte, están Mercurio, están diferentes deidades, es el panteón. Bueno, el panteón maya es complejo y es cambiante. Muchos dioses tienen funciones múltiples y están ligados a elementos naturales: el sol, la luna, el maíz, la lluvia, el trueno, el jaguar, el cielo, el inframundo, etcétera, etcétera. Que esto es común en muchas culturas. El trueno lo encontramos en los mitos nórdicos, por ejemplo, entre los griegos, entre los romanos, acá también. Y entre los más conocidos, los dioses más conocidos, está, por ejemplo, Itzamna, que es la sabiduría. El Chacmol, que es la lluvia. Chac, acá en maya, y Tlaloc, allá, entre los aztecas. Ixchel, que es la luna, la diosa de la fertilidad. Y están los señores de Xibalbá, o sea, los señores del inframundo, ¿sí? Una séptima característica de los mitos mayas es que la estructura del cosmos es tridimensional. El universo maya está dividido en 3 planos. Está el cielo, que tiene 13 niveles. También en ciertos pasajes de la Biblia se habla
del primer cielo, del segundo cielo, del séptimo cielo. Bueno, los mayas dicen que el cielo tiene 13 niveles. Luego está la tierra, que es el plano medio, donde vivimos los humanos. Y luego está el inframundo, o sea, ellos le llamaban Xibalbá, ¿sí? Los hebreos le llamaban Seol, ¿sí? Los griegos le llamaban Hades. Y bueno, después ya en la Edad Media, el infierno, y te vas a ir al infierno. Y bueno, el inframundo. El inframundo entre los mayas, llamado Xibalbá, tiene 9 niveles. Y hay un árbol cósmico, que es un árbol que abunda allá en la selva lacandona, en la selva chiapaneca, en la selva del sur de México, del norte de Guatemala, que es la ceiba, la hermosa ceiba. La ceiba ese árbol es una mujer, es una exuberante, sensual mujer, ¿sí? Y la ceiba sagrada conecta los 3 niveles. La ceiba sagrada conecta el cielo, la tierra y el inframundo. Por eso, si usted tiene por ahí una ceiba, pues cuídela y admírela. Es el árbol cósmico. Y sus raíces, fíjense, sus raíces están en el inframundo. Su tronco está en la tierra. Y la copa de la ceiba, ya ven cómo es la copa de la ceiba, está en el cielo. Es el árbol cósmico. Es la ceiba sagrada. Conecta los 3 niveles: cielo, tierra e inframundo. ¿Sí? Es un eje del mundo. La ceiba es un eje del mundo. Es un símbolo universal de vida y conexión. La característica 8 es la importancia del sacrificio y el ritual. El sacrificio, que lo practicaban con los humanos, con los vegetales, o un sacrificio simbólico en muchos casos, es parte, de acuerdo a la mitología maya, del equilibrio cósmico. Así como los dioses se sacrificaron para crear el mundo, los humanos deben ofrecer algo a cambio: su sangre, su energía o sus oraciones. También eso está entre los mexicas. Muchos mitos mayas muestran que los rituales no son accesorios. Los rituales mantienen el movimiento del mundo. Una novena característica y penúltima es la función simbólica, moral y educativa de los mitos mayas. Los mitos mayas no son solamente explicaciones del origen, son enseñanzas sobre el respeto. El respeto, esta palabra que se ha vuelto muy popular en nuestro tiempo: la empatía, el respeto, la tolerancia. Bueno, los mayas en sus mitos ya hablaban de respeto, de humildad, de reciprocidad y de entender el lugar del ser humano en el universo. Cuando tengan oportunidad, vuelvan a escuchar Desiderata, que habla del lugar del ser humano en el universo. Pues ya lo hablaban los mayas en sus mitos. El castigo de los hombres de madera, por ejemplo, que les platicaba, muestra que una humanidad sin alma, como eran los hombres de madera, sin gratitud, no merece existir. Así es que no seamos personas de madera. Hay que ser de maíz, no de madera, sin alma ni gratitud. Y por último, la 10ª característica de los mitos mayas es la transmisión oral y la escritura sagrada. Muchos mitos se conservaron en forma oral hasta que fueron recopilados ya en la época colonial, siglo XVI, en textos como el Popol Vuh, del cual les platiqué ayer,
o los libros del Chilam Balam, que les platiqué en la introducción a este programa. Los mayas también usaron escritura jeroglífica, como los egipcios. Así registraron historias míticas en códices, en estelas y en templos. Templos que todavía encontramos, afortunadamente, en Palenque, en Copán, en Tikal, en Chichén Itzá y en otros centros mayas. Así pues, los mitos mayas expresan una cosmovisión compleja, profunda y poética, donde la humanidad nace del sacrificio, está hecho del maíz. La humanidad está hecha del maíz. Y el tiempo es una danza cósmica, donde el paso por la muerte es solo un camino hacia el renacimiento. Más adelante vamos a compartirles algunos mitos mayas. Vamos a ir rescatando a través de esos mitos, recordando las características que hemos platicado, las 10 características que les hemos compartido. Por lo pronto, tomamos nuestro separador y lo colocamos.